¿Qué tal? Muy buenas tardes. Daros la bienvenida a todos los asistentes a este webinar que organizamos desde Exante para todos vosotros, intentando que sea lo más interesante y ameno posible. Con lo cual, de nuevo, igual que hicimos hace unos meses, es parte de un programa de experiencias con grandes profesionales de la industria, el que denominamos Horizon by Size, que hicimos a principios de año, y ahora tenemos, como digo, el orgullo y un gran privilegio poder contar tanto con Víctor Álvaro González como Carlos de Andrés con nosotros. Con lo cual, por contaros brevemente, Víctor Álvaro González es CEO y fundador de Nextstep. Fue jefe de estrategia de inversiones en Tresis y también tuvo experiencia en la Sociedad de Valores de FG. Con lo cual, todo un privilegio, como digo. Y por parte de Carlos de Andrés, pues en la actualidad director de ventas de WisdomTree Iberia. WisdomTree es una de las mayores emisoras de ETFs del mundo. También con experiencia en Allfunds y en WLS Deutsche Bank. Por lo cual, doy paso en primer lugar, y un poco por experiencia, por galones, y espero que no se tome mal, a Víctor, y que nos, por favor, preséntate si eres tan amable y nos das un poco una idea de... Muchas gracias, Javier. Gracias también, Carlos. Gracias, Exante, por invitarnos. Esto de los galones es como lo de cuando te dan premios, ¿no? Que es cuando ya estás al final de la carrera, ¿no? Pero bueno, de momento yo creo que podemos apuntarnos a alguno más. Ya has explicado lo que he hecho yo. Solo añadiría que el equipo que forma Nextstep ahora mismo y del que soy fundador, montamos también la primera empresa de asesoramiento financiero independiente de España, que se llamaba Profim, y que estamos hablando del año 96. Es decir, el año 96 es cuando decidimos que la gente necesitaba asesoramiento para elegir los mejores fondos de inversión desde la independencia, sin tener un producto propio. Es decir, que no tuviéramos que venderlo de la casa, sino buscar lo mejor del mercado. Y yo lo añadiría a eso porque, bueno, a nivel de currículum es casi de lo que estoy más orgulloso. Y dicho esto, bueno, no quiero quitar mucho tiempo, os voy a pedir que me permitáis hacer, bueno, lo voy a hacer yo solo, pero voy a pediros que Sí, me por supuesto. permitáis Adelante. hacer una pequeña presentación muy rápida de lo que es Nextstep, ya que me he presentado yo, pero creo que debo presentar más esta compañía que he fundado y que ofrece básicamente asesoramiento. Se caracteriza por su independencia absoluta. Nosotros no cobramos de ningún producto que recomendemos, trabajamos solo para el cliente. No somos comisionistas, somos vendedores. Perdón, justo al revés. No somos comisionistas, somos asesores. No somos comisionistas y vendedores, sino que somos asesores. Estamos especializados en fondos de inversión y ETF, ese es nuestro campo de actuación. El servicio de Nextstep es accesible a cualquier patrimonio. La gente piensa que el asesoramiento independiente, el de ese banquero personal o asesor personal que solo trabaja para el cliente y no para las entidades, es solo para las grandes fortunas, y eso ha sido así hasta hace muy poco. Había que tener 5, 10, 7 millones de euros para tener acceso a un asesor que realmente trabaje para ti, pero en este caso no es así. Nuestros clientes los hay desde 20.000 euros. Hay distintos servicios, cada uno elige el que puede pagar y el que le interesa. Y sin necesidad de cambiar de banco, es muy importante. Es decir, nosotros no pretendemos que nadie cambie de banco. Pretendemos que sigan con su banco, pero que tengan un asesor en el que puedan confiar, un asesor independiente, porque el banco normalmente pues, no es un buen asesor, o por lo menos no es independiente. Los precios son muy atractivos, como decía, es un servicio muy accesible. El servicio básico, por ejemplo, cuesta 60 euros al trimestre y el anual 190, con lo cual pues no es una cantidad muy importante teniendo en cuenta que estás en una empresa que te ayuda a ganar dinero. Y muy importante, a la hora de la verdad, en la mayoría de los casos, por lo menos los primeros años, nuestras tarifas salen gratuitas, se compensan, porque al ser independientes nos permitimos el lujo de ayudarles a ustedes, a los clientes, a localizar los fondos más baratos. Es decir, que si se puede invertir en un fondo del Eurostoxx indexado en lugar de un fondo de gestión activa que no está superando al Eurostoxx, pues solo con que nosotros tengamos esa filosofía, ustedes van a ahorrarse mucho dinero. Y además
Con Nextstep, otra cosa que solo estaba en manos o accesible, que solo era accesible a las grandes fortunas, con Nextstep les garantizamos el acceso a las clases limpias, es decir, que de fondo, es decir, que pagan tienen acceso a las participaciones más baratas de fondos que hay en el mercado. Todos los fondos tienen varias participaciones, siendo el mismo fondo. Hay las baratas y las caras. Con nosotros tendrán acceso a las baratas, aunque solo tengan 30.000 euros. Voy acabando. Evidentemente aquí hablaremos de ideas, pero en Nextstep tendrá esas carteras personalizadas, el seguimiento de la inversión, revisión de fondos, revisión de carteras y los coloquios exclusivos que hacemos, de los que no voy a hablar porque hoy estamos en un coloquio invitado. Solo faltaría que habláramos de nuestros coloquios, aunque esos son para clientes. Y tenemos también un servicio de gestión de carteras gestionadas en las que nosotros, de nuevo, no tocamos ningún dinero, somos el asesor. Se abre cuenta en determinadas entidades financieras y esas entidades financieras depositarias de esos fondos, nosotros les decimos lo que tienen que hacer en esas carteras que siguen las directrices de Nextstep. Carteras que siguen la misma independencia, no hay un producto Nextstep, etcétera, solo se recomienda aquello que nosotros recomendamos en nuestro servicio de asesoramiento y a un precio muy competitivo, 0,40%, desde 0,40% sobre el patrimonio, y realmente solo ganamos si gana usted, puesto que una parte de nuestra remuneración es sobre beneficios, un 5%, y también, por supuesto, solo clases limpias de fondos en el caso de las carteras gestionadas. Y acabo con la rentabilidad, que es lo más importante. Como dicen los ingleses, last but not least, ¿qué hemos hecho? Pues desde que empezamos tenemos unas rentabilidades que superan a lo que es el índice europeo de referencia, que sería el Eurostoxx o el IBEX. El IBEX lo hemos puesto aquí en rosa. Hemos puesto el Eurostoxx en gris, en esta línea discontinua gris, y le hemos sacado por más de un 10% en las carteras agresivas al Eurostoxx, bastante más en el caso de las carteras muy agresivas, que es el verde clarito. Aquí arriba, cartera verde clarito Nextstep, 61,7 frente a 43% del Eurostoxx o 27% del IBEX, 54% en las carteras agresivas por las buenas, que son las naranja, color naranja, respecto al IBEX. Pero nosotros de lo que estamos más orgullosos no es de la rentabilidad, que puede haber sido superada por otras entidades, no lo pongo en duda, aunque tampoco muchas, sino de que cuando han caído los mercados, y esto me da igual el Eurostoxx que el S&P 500, que el Nasdaq, podríamos coger cualquiera, nosotros nos hemos mantenido. Lo que caracteriza a Nextstep es rentabilidad, sí, pero sin olvidar la protección del patrimonio de los clientes. Nosotros sí gestionamos activamente, sí asesoramos activamente, sí les decimos cuando vemos que va a haber un año malo que hay que rebajar el peso de la renta variable o eliminar, como hicimos en 2022, totalmente la renta fija. Ya ven aquí, Eurostoxx en año 22, año malísimo para la renta variable, el IBEX, los bonos, nuestras carteras, no diría que no lo notaron, pero lo han notado mucho menos. Y si ya nos vamos a las carteras más conservadoras, aquí tenemos la moderada, que es color, por cierto, que nuestra cartera equilibrada, que es teóricamente y en la práctica tiene mucha menos renta variable que el IBEX, y el IBEX no lo ha hecho mal últimamente, también bate al IBEX, está aquí en morado clarito, pues lo hace mucho mejor que el IBEX, le saca casi el doble al IBEX, pese a que nunca es todo renta variable, es siempre más o menos pues en la mitad, el 60%, pero no mucho más. En el caso de las moderadas igual, ¿nos salvamos? No. Evitamos de forma activa los bonos en 2022, usamos monetarios, letras del tesoro, ventajas de la independencia, de no vivir de la comisión que pagan los fabricantes, y por eso nuestra cartera conservadora y nuestra cartera moderada lo han hecho francamente bien en esta época en el que el índice de renta fija Bloomberg de referencia pues lo ha hecho francamente mal, y por supuesto hemos superado a los depósitos. Ya he acabado, muchas gracias por permitirme compartir esta presentación con vosotros. Gracias, Víctor, a ti por introducirnos a Nextstep. Sí que voy a hacer una pequeña puntualización, y es el chat. Ahí está habilitado dentro del evento el chat y las preguntas, con lo cual cualquiera de las preguntas que puedan ustedes hacernos durante la sesión las pueden pueden escribirlas ahí, e intentamos dejar por lo menos unos 10 minutos al final para poder contestarlas.
Es un poquito... Y disculpe, Carlos, por favor, si nos puedes dar un poco cuenta, aunque había hecho una pequeña presentación, si nos puedes contar también sobre WisdomTree. Pues muy buenas tardes, lo primero, y muchas gracias por la invitación. Un placer estar con vosotros. Compartir plantel con Víctor de Next Step. Enhorabuena por esos resultados que estáis obteniendo y que yo creo que muestran muy bien el impacto de escoger un buen producto y tener los costes bajo control, ¿verdad? Tenía unas slides preparadas, pero hemos hecho una prueba antes y al compartir la pantalla, mi conexión parece ser que no funciona tan bien como me esperaba y creo que va a ser más práctico que no comparta la pantalla con el fin de evitar problemas técnicos mayores, ¿no? Pero bueno, al final, como bien me ha presentado Javier, trabajo como director de ventas para WisdomTree. Somos una gestora con cerca de 20 años de experiencia en la industria de la gestión de activos. Somos una gestora global, 100% independiente, no pertenecemos a ningún grupo financiero. Actualmente contamos con más de 110 billones bajo gestión y somos una gestora que firmemente confía pues, en las ventajas de la inversión a través de lo que se conoce como producto cotizado o ETP. Los ETPs incluyen los ETFs, que son los fondos cotizados, los ETCs, que son producto cotizado más ligado a materias primas, a C de commodities, y ETPs para el caso de las soluciones de inversión que ofrecemos para criptodivisas. Contamos con una amplia gama, con cerca de 340 productos, una gama muy diversificada. Tenemos producto en renta variable. Dentro de renta variable tenemos una gama que se conoce como Smart Beta, que son ETFs o estrategias que ya no tratan de replicar un índice como podría ser el Standard & Poor's o el MSCI World, sino que tratamos de batirlo precisamente tomando una beta de mercado más smart, ¿no? o más inteligente, ¿no? También tenemos gama en renta fija, dentro de renta variable una exitosa gama también en inversión temática y nada, bueno, añadir que en 2019 también fuimos pioneros a la hora de lanzar el primer ETP o producto cotizado ligado a Bitcoin, precio spot, y esperamos que en el webinar de hoy, pues lo primero que sea muy interesante para todos vosotros y que si tenéis alguna pregunta al final, por supuesto, compartes con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos, por la introducción. Además, me ponías alguna pregunta, ya me la ponías casi votando, pero del último webinar que hicimos hace unos meses, uno de los temas que salió recurrentemente, como os podéis imaginar, era ¿cuándo van a bajar los tipos? ¿Cuándo van a bajar los tipos? Los mercados esperan una serie de bajadas durante el año y estamos en febrero. Con lo cual, hasta hace muy poquito, la cosa se ha empezado a animar más. En el caso de Europa, desde el verano y con unas expectativas de, sobre todo el mercado, muy ávidos, ¿no? De cuál va a ser el coste del dinero en los próximos meses para también todo el mundo tener sus expectativas preparadas. ¿Vosotros creéis que el Banco Central Europeo va a tener unas bajadas, digamos, varias seguidas, una más grande, que pueda incluso ser una sorpresa para el mercado? Y si creéis que eso puede ocurrir, que de repente Lagarde, igual que en su momento decía, bueno, la inflación es algo coyuntural, está todo controlado, y les pasó el tsunami por encima y de repente dijeron, no, se nos está yendo de las manos y llegó las subidas tan rápidas y tan amplias, ¿no? Que hemos sufrido los 2 años para acá, bueno, algo menos, 2 años para acá. ¿Creéis que eso también, de cara a uno de los temas que nos queremos centrar hoy, es que en el caso del oro, pues que está muy ligado a toda la situación ahora mismo, tanto geopolítica como de tipos de interés, como elecciones americanas? ¿Creéis que eso puede afectar también al precio del oro, el que podamos tener sorpresas en la bajada de tipos? Empiezo con Víctor, si os parece bien.
De al micrófono, que no quería hacer ruido mientras hablaba Carlos. La respuesta es que sin duda. Primero, a la primera cuestión es importante. Lagarde, yo creo que se está dando cuenta que la economía norteamericana y la europea son diferentes. Es decir, que hasta ahora era un poco como voy a hacer más o menos decir lo que digan en la Fed, hacer lo que hagan en la Fed. Luego ya empezó a darse cuenta y ya bajó los tipos un poco antes. Lo que se está dando cuenta es que la economía norteamericana crece al 3%. La europea está a décimas de entrar en recesión. Y la española no va a ser, no digo que entre en recesión, pero perderá mucho del impulso que ha tenido. Pero si tú coges Italia, coges Alemania, Francia, en fin, los países más importantes de Europa, las cifras, por ejemplo, las cifras de Alemania son hasta 6 décimas del estancamiento, no de la recesión. Por lo tanto, yo creo que se está dando cuenta, Lagarde y los economistas del BCE se están dando cuenta de que esto no es Estados Unidos, de que aquí el crecimiento es mucho más débil de lo que es en Estados Unidos, que la diferencia, lógicamente, afecta a la inflación. No es lo mismo la inflación en una economía con cierto dinamismo que la inflación en una economía como la europea, que, como digo, va camino sino de la recesión, del estancamiento. Entonces, ese decoupling que dicen los ingleses, esa separación, y en este caso sería ese admitir esa diferencia, pues vamos a ver si se va dando cuenta rápido o si se espabila ella sola o si le espabila el mercado o la espabila el mercado. Porque al final lo que estamos viendo en el mercado de bonos es hasta qué punto el mercado, que yo creo que es bastante mejor predictor que Lagarde, se da cuenta de que aquí van a tener que bajar los tipos de interés mucho. Yo no me atrevo a decir cuánto ni a qué ritmo, pero van a tener que bajar bastante porque, como digo, la economía europea está cerca del estancamiento y hay que pensar que es verdad que Lagarde no tiene el objetivo, el BCE no tiene el objetivo de la estabilidad de precios, nadie se lo ha dicho, que esa sea su misión, como si ocurre, perdón, la estabilidad de precios no, el pleno empleo. El suyo es la estabilidad de precios, pero lo que también está claro, fíjate, la inflación española ya está por debajo del objetivo del BCE, por debajo. La italiana también, y alguna más. Es decir, que ya y Alemania está en el 2. Es decir, que ya, si así como quien no quiere la cosa, no es que estemos en el objetivo, es que estamos por debajo. Y si siguen las cosas como están yendo, ese estancamiento europeo económico, pues lo que puede pasar es que nos quedemos por debajo. Y Lagarde también se va a ir percatando de que estabilidad significa ni inflación ni deflación. Entonces, desinflación es bueno, que se desinfle la inflación, que baje el nivel de precios, que se ponga en el 2%. Claro, si empieza a bajar al 2%, al 1,5%, al 1%, esto dices es malo. Muchos economistas dicen, ¿qué tiene de malo? Digo, no tiene nada de malo mientras no vaya acompañado de estancamiento, pero es que aquí va acompañado de estancamiento. Es decir, no queremos que se nos ponga cara de chinos. Entonces, sí habrá bajadas de tipos, serán probablemente más de lo esperado, salvo que lo que está pasando ahora en Oriente Próximo se alargue y tengamos una guerra con interrupción del envío de petróleo y cosas así. Pero si no es así, tendremos una inflación más baja de lo que espera el BCE, un crecimiento peor de lo que espera el BCE y probablemente una reacción del BCE, no sé si como tú dices rápidamente, no sabemos cómo será, pero para bajar los tipos. ¿Y cómo afecta eso al oro? Que es la cuestión de hoy. Pues afecta mucho. El oro, en nuestra opinión, no sube básicamente por eso, pero sí hay una de las explicaciones más técnicas y, digamos, académicas sobre la subida del oro, que es cierta, y es el hecho de que cuando el activo conservador, es decir, los bonos en este caso, los bonos del Estado, si los vemos como algo conservador con esta deuda, pero esa sería otra historia, aunque eso afecta al precio del oro, si el activo conservador pierde atractivo, digamos, de hecho podemos incluir este tema, es decir, si los bonos del Estado pierden atractivo porque dan menos tipo de interés, su tipo de interés real es menor, pues ¿qué ocurre? Que pierden ese atractivo para los ahorradores y además ahora coincide con una pérdida de confianza, yo diría básicamente en los políticos, basada en el hecho de que los políticos no hacen más que gastar, tirar el dinero y disparar la deuda en Estados Unidos, en Europa y en todos sitios. Por lo tanto, dentro del conjunto de cosas que hacen que suba el oro, uno de los temas que lo hace atractivo es el más académico. Es que cuando bajan los tipos de interés de los bonos,
pierde atractivo el oro y por lo tanto, perdón, los bonos pierden atractivo y por lo tanto lo ganan otros activos alternativos. No siempre ha sido el oro. Otras veces han bajado los tipos de interés y no ha subido el oro. Lo que pasa es que ahora esa bajada de tipos que hace menos atractivo los bonos y más atractivo el oro viene acompañada de toda una serie de atractivos para el oro. Sí, de hecho, solo por hacer un pequeño inciso, es que justo lo estaba mirando antes del webinar, las letras, la última subasta de letras, que fue antes de ayer, día 1 de octubre, ya están dando rentabilidades no solo por debajo del 3%, sino ya en torno al 2,50, 57 creo que era. Digo un poco de... Lo tenía por aquí montado. 2,57 de rentabilidad un año, con lo cual, claro, de las rentabilidades que estamos viendo hace unos meses, casi tocando el 4%, pues es completamente otro escenario, de nuevo, otra nueva realidad. Carlos, no sé si te gustaría comentar un poco al respecto de los tipos de interés en Europa, obviamente hablábamos del soft landing, un poco el aterrizaje suave durante muchos meses en Estados Unidos, pero quizás nos vamos a dar de bruces en Europa, con Alemania con crecimiento cero o con negativo, con Francia también por debajo del 1%. No sé, vosotros cómo veis también de cara a la próxima, que ya es también ahora el 17 de octubre, próxima reunión del Banco Central. Bueno, desde Wisdom Tree creemos que la rapidez con la que finalmente pues bajen los tipos de interés pues, vendrá determinado fundamentalmente por los datos de crecimiento económico e inflación. Sí que es cierto, y así lo publicamos en nuestro último informe de mercado, donde señalábamos que una debilidad de la economía china, pues que duda cabe que iba a suponer, o mejor dicho, iba a seguir suponiendo un lastre para el crecimiento en Europa. Y esto apunta a que puede haber cambiado tras las últimas medidas que vimos la semana pasada que recientemente tomó el gobierno chino para impulsar su economía. En nuestro último informe de mercados dijimos que esperábamos 2 recortes de tipo de interés para el segundo semestre del 2024. Uno ya lo hemos visto en septiembre. Veremos qué pasa. Todo apunta a que lo van a hacer. Y esto que duda cabe que va a ayudar a la actividad económica, va a respaldar la actividad inversora y podríamos potencialmente ver un aumento de salarios y potencialmente también pues algún repunte de la inflación. En cuanto a cómo esto encaja o cuál es el efecto que podría tener esta baja de tipos con el precio del oro, pues desde Wisdom Tree preferimos tomar un enfoque más amplio y trabajamos con un modelo multifactorial que engloba más de una variable, ¿no? Más allá de qué van a hacer o cuál va a ser el impacto de los movimientos de tipos, pues ¿por qué? Pues porque entendemos que un modelo que trabaje con más variables a la vez ayuda a explicar mejor el comportamiento del oro. Y es que al final, si solo nos centramos en los tipos, tenemos que recordar que, por ejemplo, en el año 2022, los tipos en Estados Unidos estaban al 2,5-3% en un entorno de fuertes subidas de tipo de interés y en el primer y segundo trimestre de ese mismo año el oro cotizaba en máximos. Sí que es verdad que con una inflación más alta y un problema de inflación. Ahora estamos casi en el escenario un poco más contrario, ¿no? Ahora estamos en 2024, hemos tenido un entorno de tipos más altos y el oro volvió a marcar máximos históricos. Estamos ya en bajada de tipos y con expectativas y anuncios de bancos centrales de que seguirán bajando tipos y el oro sigue en niveles de máximos históricos. Por lo tanto, quizás la variable aislada de tipos de interés y efecto en oro, por supuesto que es una variable a considerar, pero desde Wisdom Tree entendemos que tener un modelo multifactorial que englobe otra serie de variables que impactan en el precio del oro, pues sería un enfoque más correcto. Por ello, pues en base a años de research y como bien sabéis, pues somos una gestora de activos que tiene mucha experiencia y una amplia gama dentro de materias primas, construimos ese modelo multifactorial. Y la palabra multifactorial implica que vamos a trabajar con distintas variables o factores. ¿Qué variables o factores entendemos que son las que mejor ayudan a explicar el comportamiento del oro? Pues una sería el cambio o la apreciación o depreciación del
del dólar americano. Y esto tiene una relación inversa. Subidas de dólar, malo para el oro. Otra variable sería las expectativas de la inflación. Esto tiene una correlación positiva, ¿no? Subidas de expectativas de inflación ayudan al buen comportamiento del oro. La tercera variable sería el cambio en las rentabilidades nominales del bono americano a 10 años. Sí. Tendría una correlación negativa. Y, por último, el sentimiento inversor, que además creo que Víctor publicó algo sobre el sentimiento inversor en LinkedIn hace unas semanas en temas relacionados con el oro. Que duda cabe con sentimiento inversor favorable, sentimiento inversor medido en las posiciones especulativas en el contrato de futuros. Esto tiene un efecto positivo, ¿no? Mayor sentimiento, mayor optimismo, pues mayor posicionamiento en el mercado de futuros. Y en base a estas variables, y es una pena que no pueda compartir la pantalla porque muestra muy bien que este modelo, tal como lo tenemos estructurado, pues no es un modelo perfecto, no conozco ningún modelo perfecto, pero sí que ayuda a intentar estimar cuál va a ser el precio del oro pues, a 12 meses vista, ¿no? Entonces, con este modelo multifactorial lo que hacemos es construir trimestralmente 3 escenarios. Uno sería el escenario base o de consenso. Actualmente, nuestro escenario base o de consenso marca que el oro podría alcanzar la cota cercana a $2.700 por onza. Creo que son 2.585 dólares por onza en el segundo semestre del 2025. Tendríamos un escenario más alcista, en el que fijamos el precio del oro para $2.970 por onza, segundo semestre del 2025, y un escenario bajista o pesimista para el oro, donde fijamos una cuota de $1.950 por onza. Qué bueno. Carlos, de hecho, aunque sé que no has podido compartir, para la gente que esté apuntada al webinar, lo que se va a intentar es comprometerme a facilitar la presentación, si te parece bien. Me parece estupendo. Es una pena, pero ya sabes que Sí, no, igual pero comparto y se pierde la imagen y casi es peor. Yo he estado leyendo además justo esos escenarios y me parece muy interesante. De hecho, aunque no quiero reiterarme demasiado en la parte de tipos de interés, pero sí un poco por acabar sobre todo con la esperadísima bajada de tipos en Estados Unidos, que ya por fin se ha materializado. Los inversores, sobre todo renta variable en Europa, cierta euforia, ¿no?, en las acciones europeas. No sé si en términos de ahora de rendimiento, posicionarse, pues, ¿qué crees que puede batir mejor, ¿no?, a los diferentes activos? Si la renta variable será lo más atractivo, si consideráis que el oro puede seguir siendo, bueno, que puede tener ese rally como la de Carlos, ¿no?, de cara a los próximos meses, o incluso en la renta fija, que sé que Víctor también en algún momento el tema de la duración, si creemos que vaya a haber mayores bajadas, puede ser un momento en ampliar la duración. ¿Cuál creéis que podría ser el activo? Y de nuevo pregunto a Carlos, aunque sé que justo acaba de terminar, ¿cuál creéis que podría ser el que podría generar mejor rendimientos para los inversores? Aunque sé que es un poco, no es tampoco bola de cristal, pero ¿qué creéis que podría tener mejor comportamiento? Es muy difícil de saber. Por eso yo creo que existe el concepto de asignación estratégica y asignación táctica a la hora de construir carteras, ¿verdad? Junto con, obviamente, el concepto de diversificación. La asignación estratégica nos permite construir una cartera pensando en el largo plazo y lo que vamos a hacer es complementarlo. Igual aquí ya empiezo a hilar un poco, Javier, con tu pregunta. La asignación táctica, ¿no?, que nos permita aprovechar movimientos de corto plazo que se producen dentro de los mercados, ¿no? En lo referente al oro, pues desde WisdomTree consideramos que es uno de esos activos estratégicos. Y un activo estratégico lo que quiere decir es que debería ser un activo que siempre deberíamos tener en nuestras carteras. El oro es un activo único. El oro lo hace bien en entornos de bonanza económica, porque ofrece buena cobertura para la inflación. El oro actúa bien como activo refugio. El oro actúa bien como cobertura de riesgos geopolíticos.
Por lo tanto, cumple una serie de funciones que, por no mencionar la correlación baja que tiene con las principales clases de activos que solemos tener en cartera, ¿no? Lo que hicimos en WisdomTree es tratar de salir de la duda de oro sí, oro no, y si es oro sí, ¿cuánto? ¿No? Y para eso lo que hicimos es hacer un análisis estadístico, ¿no? En Monte Carlo, ¿no? Y el resultado de ese análisis lo que estimaba es, obviamente, dependiendo del perfil de riesgo de cada inversión. Pero sí que el resultado era muy claro, está publicado en nuestra web, por si alguien quiere acceder a él, y es que el oro es un activo estratégico y que nos ayuda a mejorar la frontera eficiente. No solo el oro, sino las materias primas en general. Referente a la renta variable, pues quizás es el momento de mirar a oportunidades. La renta variable, quitando este 2024, los años atrás, ¿no? Ha estado muy influenciada por el comportamiento de unas pocas compañías, las más tecnológicas, las 7 magníficas, como las queramos llamar. El breadth de mercado ha estado en mínimos. Muy pocas compañías han sido capaces de acompañar el movimiento y la rentabilidad de índices tan importantes como el Standard & Poor's 500. Por ello, y dado que nos movemos ya en un entorno de tipos a la baja, esto puede dar lugar a algo que mencionábamos a principios, mediados de año, en WisdomTree, que llamamos equity rotation, ¿no? O una rotación de la renta variable hacia otro tipo de compañías. En concreto, por ejemplo, a compañías de menos capitalización bursátil, a las llamadas small y mid caps, ¿no? Que prácticamente no se habían movido y que además, en entorno de bajada de tipos, esto las favorece, ya que cuenta con estructuras de balance no tan sólidas como las grandes y tener menos deuda y menos intereses a pagar, pues obviamente las beneficia. Y aquí conviene recordar que históricamente, las empresas de pequeña y mediana capitalización han superado la rentabilidad de las de gran capitalización tras el primer recorte de tipos del Banco Central Europeo después de un ciclo de subidas. Y estamos ahí. Y en referente a la renta fija, yo creo que aquí la clave estará en determinar pues qué parte de esa expectativa de bajada de tipos ya está reflejada en tiempo. Bueno, de expectativa no, ya ha bajado, pero hay más expectativa, ¿no? Está descontada, claro, sí, que pueda estar descontada, exactamente. Obviamente no es momento de reducir duración en torno de bajada de tipos, sino más bien de ser selectivos a la hora de en qué segmento de la renta fija deberíamos tomar posición, donde esa bajada de tipos quizás haya sido recogida en precio en menor medida. Y también tener un ojo a potenciales repuntes de inflación, que es otro elemento a tener en cuenta y que determina también la rentabilidad en términos reales de una inversión en bonos. Estupendo. Víctor, no sé si por tu parte quieres comentar algo sobre estos 3, digamos, tipos de activos. Bueno, sí, nosotros siempre tenemos una estrategia, es decir, la bola de cristal no existe, existe el análisis de probabilidades y el análisis de probabilidades es por lo que nos pagan, es decir, que si no le vamos a decir a la gente es que yo no sé qué va a pasar. Como dice Carlos, para eso está la estrategia, la asignación de activos, es decir, que no va a ser todo en un activo, pero sí tienes que establecer un cálculo de probabilidades, por lo menos esta es nuestra filosofía, sobre qué tiene más probabilidades de subir. Entonces, en ese cálculo quitando, insisto, situaciones, porque claro, ahora los riesgos mayores están en la geopolítica. La geopolítica es muy difícil de predecir, por motivos obvios. Ahí sí que es, ¿cómo voy a saber yo las probabilidades de algo si no estoy sentado con Biden? Incluso sentado con Biden, no sé si estaría también informado, ¿no? Es el mejor ejemplo. Tuviera que estar con el secretario de Defensa o con el secretario de Exteriores, con Blinken, etcétera. Pero dicho esto, sí tienes que, en la parte que no es política, y en la política le tienes que dar el peso que tiene, es decir, ver hasta qué punto influye, sí que hay que hacer ese cálculo de probabilidad. Las probabilidades ahora mismo benefician a la renta variable porque siempre que ha habido una bajada de tipos, sin recesión, esto es importante, luego ha habido subida bursátil. Es
A las bolsas les encanta el dinero barato, lo único que les da miedo es que el dinero barato venga como el bombero, ¿no? Para apagar un fuego. En ese caso cambia la cosa, pero cuando digamos, llegan a tiempo los bancos centrales a bajar tipos, al mercado lógicamente le gusta mucho y de momento no hay una recesión. En Europa estamos ahí cerca del estancamiento, pero quien manda es la Fed y ahí no está en recesión. En el caso del oro, por centrarlo, yo primero me gustaría aclarar que en nuestra opinión el oro no sube tanto. Yo he dicho que entiendo ese motivo académico y ortodoxo de los tipos de interés reales, también entiendo el del dólar, eso es una realidad, eso se mueve en los mercados y es así. Yo creo que detrás de la subida del oro ahora hay algo más, creo que hay un motivo mucho más sociológico. Es decir, que en los mercados no son puramente numéricos, los mercados tienen mucho de psicológico y sociológico. Y esto no lo digo yo, sino que ya lo decía gente como Keynes, ¿no? Buenos economistas. Y yo creo que cuando tienes cierta experiencia, y lo bueno de los galones es que te dan experiencia, te vas dando cuenta hasta qué nivel existe una influencia sociológica en los mercados. Las modas, una época estaban de moda los BRIC. ¿Quién oye ahora hablar de los BRIC? Y de ahí en adelante, ¿no? Entonces, ahora está de moda el miedo. Es decir, ¿qué transmiten las redes? ¿Cómo llamas la atención en las redes sociales? En las redes sociales llamas la atención metiendo miedo. Se ve mucho, que tiene mucho más likes y muchos más visionados. Si dices, llega un cataclismo financiero, yo mañana pongo, llega un cataclismo financiero mundial, mañana te aseguro que lo rompo. En cambio dices, no sé, el conflicto bélico que hay ahora mismo podría solucionarse en base a un intercambio de golpes, pero que no vaya a una guerra abierta y probablemente no lo mire tanto la gente. En los medios de comunicación es lo mismo. Es decir, en los 80, bueno, yo en los 80 no estaba trabajando, no soy tan viejo, pero en los 90 lo que llama era becario a finales de los 80. Entonces, lo que llama la atención, le llamaba la atención, como se ganaban clientes en los 90, era diciendo a la gente que se iba a hacer rica. Vas a ser como Mario Conde, vas a ser como los Albertos. Hasta el ministro de Economía decía, España es el país para hacerse rico. Había esa cosa, la fórmula de venta es, te vas a hacer rico. Ahora la fórmula de venta es, las cosas están muy mal, ven conmigo que yo te protejo. Y a ser posible, compra mi libro. Nosotros, evidentemente, procuramos ser lo más objetivos posibles. Cuando hay que protegerse, decimos hay que protegerse y cuando no, no. Entonces, eso beneficia al oro. Es decir, que ahora no hay mucha inflación y el oro normalmente sube cuando hay inflación. Vamos, de hecho, la inflación está bajando y más de lo previsto en algunos casos, como en Europa. Y en China están en deflación y eso va a contagiar a México, al otro, porque tiene que competir con China. Entonces, al final, yo creo que es más ese miedo que se ha instalado entre los ahorradores, sobre todo, tanto como inversores, y hay que pensar que los ahorradores no son millennials, ni mucho menos generación Z, es gente normalmente mayor. Entonces la gente mayor, todas estas cosas le afectan mucho, y la gente mayor también lee los medios y tiene tiempo para estar en Twitter. Quiero decir, mayor, pues eso, gente ya de a partir de mi edad. Y el Bitcoin no ha funcionado como se decía como protección. El Bitcoin al revés, se ha demostrado un activo de riesgo, es decir, cae, sube un montón cuando las cosas van bien, pero cuando hay problemas, sean de inflación o sea de guerras, cae a plomo, es lo que más cae. Entonces, ha caído, ya veremos en el futuro. Entonces, ya veremos si sirve como protección ante una crisis de deuda, que yo tengo la esperanza de que sí, para cuando eso ocurra, pero no ha servido de protección ni contra la inflación, ni contra las guerras, ni contra el miedo. ¿Y qué ha pasado? Pues que la gente se ha ido a la protección de toda la vida, que es el oro. Hay más cosas, los bancos centrales están comprando, es verdad. Hay países, digamos, que le han cogido miedo a tener las reservas en dólares en un banco europeo, porque a lo mejor les pasa como lo que está pasando ahora, que los europeos cogen ese dinero y con eso se lo dan a Ucrania. Entonces, claro, pues eso no les hace gracia, ¿no? Entonces, sí es cierto que hay demandas de bancos centrales, eso también es importante. Entonces, ¿el oro va a seguir siendo de los activos atractivos? Sí, en nuestra opinión sí. Puede tener una corrección porque detrás de todo esto siempre hay mucha especulación. O sea, cuando algo se calienta, hay gente que va a avivar el fuego para sacarle partido, pero detrás del oro hay sin duda unos elementos más estructurales como son el miedo, como son el tema con lo que se ha comentado. Eso no sé hasta qué punto es estructural, pero hemos hablado del dólar. Pero para nosotros, sobre todo, el miedo, que van a seguir ahí. Y también quería aclarar una cosa y me vais a permitir que os comparta, porque es muy interesante verlo, que os comparta la pantalla
porque según hablábamos, decías que esto tengo que mostrároslo. Estamos de acuerdo en que el oro ha subido mucho, pero hablamos de lo que ha subido. No sé si se ve la pantalla que estoy compartiendo. Entiendo que sí, ¿no? Sí, se ve bastante. Vale. Entonces, si veis ahí el oro entre 2021, no, 21 no, entre 2020 y hasta hace relativamente poco, hasta, digamos, hace unos meses, que es cuando se ha animado, el oro ha tenido una resistencia en los $2.000 por onza y se ha mantenido casi plano. Es decir, que el oro no ha subido mucho en los últimos, digamos, 4 años, para hacernos una idea, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que esta subida que tenemos, siendo espectacular, y creo que esto es una buena noticia, es decir, primero que haya roto los $2.000 es muy importante, pero aparte de eso, esta subida que nos parece tan espectacular, si la anualizamos en los últimos 4 años, no es tanto. El oro ha subido en términos anualizados en los últimos 4 años menos que la renta variable. Por lo tanto, esto significa que tiene margen. No digo que tenga el que pone ahí, esto lo han puesto los que hicieron el gráfico, pues supongo para vender oro, lo cual me parece totalmente respetable, pero que yo no digo si sí o si no. Pero yo sí creo que hemos entrado en un periodo alcista para el oro apoyado en estas dos cuestiones. Por lo tanto, la renta variable le viene bien la situación actual, tipos a la baja, sin recesión, inteligencia artificial, que está descontada en las tecnológicas, pero no en el mercado en general. No está descontado ni en la banca, ni en las compañías de seguros. En las eléctricas empieza. O sea, vamos a empezar a ver cómo eso llega a otros sectores y digamos que esos son dos activos muy atractivos, por no entrar en todo el plantel de otras opciones que puede haber y no alargarme demasiado. Pero tanto la renta variable como el oro están en un entorno en el que las probabilidades, yo diría no la bola de cristal, sino las probabilidades juegan a su favor. No sé si, Víctor, ¿quieres comentar algo de renta fija rápido? O bueno, en la renta fija sin duda le viene bien esta situación, es casi más evidente. Sí, a la renta fija le viene bien, sin duda una bajada de tipos, faltaría menos, es casi como automático. Si el monetario o el depósito pasa de pagarte lo que sea a pagarte un 60% menos, tienes que buscarte alternativas y buscar un buen cupón para estabilizarlo, ¿no? Entonces, sí es bueno el entorno, sin duda. Lo que pasa es que una parte de esto está descontada. Pero aún así, sí, nosotros pensamos que la renta fija va a mantener, aunque tenga sus momentos de corrección, va a seguir subiendo porque van a seguir bajando en el mercado de bonos los tipos de interés. Fantástico, buenísimo, Víctor, muy amable, gracias. Por dar paso otra vez a Carlos, ¿qué otros activos consideráis alternativas de inversión, obviamente fuera de estos tres que ya comentábamos, que creéis que puedan ser interesantes para los próximos meses? Víctor levemente ha tocado el tema de Bitcoin. No sé si, bueno, pues salirnos un poco de lo tradicional, pues más hacia inmobiliario o como vosotros también tenéis temáticos y sectoriales y demás. No sé si hay alguno en concreto que consideráis que puede ser más atractivo para los próximos meses. Bueno, para los próximos meses... meses 25. Voy a hablar de dos ideas. Una era la de criptodivisas o Bitcoin, obviamente para plazos de inversión mucho más largos, ¿no? Nosotros desde WisdomTree lo consideramos una clase de activo y además no solo lo consideramos una clase de activo, sino que lo consideramos una clase de activo que en determinadas posiciones dentro de una cartera diversificada añade valor dentro de una cartera. Y eso no es que lo digamos WisdomTree, sino que nos basamos en hasta 3 modelos distintos estadísticos muy conocidos. Publicamos los resultados en nuestra web y lo que te permiten ver es que con dosis muy pequeñas de Bitcoin en cartera, un 1, un 3, un 5%, te permite maximizar el ratio Sharpe, incluso el ratio de información. Sí que hay una idea quizás, para que veas que no intento esquivar, Javier, tu pregunta del corto plazo, más táctica quizás, ¿no? Más táctica, pero que tiene un caso de inversión muy fuerte. Por eso decía,
corto, medio plazo, tampoco, claro, no nos podemos ceñir y aparte, como sabemos, cada inversor es diferente, necesidades diferentes, con lo cual es más un poco en vuestro pool de ideas. Pero hay una otra alternativa que está ligada con materias primas, ya no es oro, que ya hemos hablado de él, que tiene que ver con materias primas, por ejemplo, ligadas a la transición energética o materias primas ligadas a metales industriales, como podría ser el cobre, el aluminio, el zinc, el níquel, ¿no? Este tipo de inversiones cuentan ahora mismo, desde WisdomTree al menos, con un buen momento de mercado. ¿Por qué? Pues está muy relacionado con los anuncios o las noticias que vimos por parte de China la semana pasada. China es la segunda economía más grande del mundo y es el primer consumidor de materias primas. Y aunque todas esas medidas que anunciaron, pues quizás por sí solas no les ayuden a resolver, por ejemplo, el problema o la crisis que tienen con la vivienda, sí que podrían estimular la inversión en infraestructura, beneficiando ese tipo de metales que os comentaba. Si adicionalmente se producen estímulos fiscales, tal como el ministro de Finanzas creo que mencionó que tenía intención de emitir 2 billones de yuanes en bonos soberanos, pues esa recuperación de los metales industriales podría aún ganar más momento. Desde meses atrás publicamos desde WisdomTree que el sentimiento de los inversores hacia los metales industriales pues había sido cauteloso, por decirlo de alguna manera, como así lo demostraba además la posición especulativa en el mercado de los futuros, pero también durante esos meses argumentábamos que los recortes de tipos por parte de la FED y la mejora de sentimiento hacia China eran clave, lo que se conocen como los catalizadores de mercado. Bueno, pues ambos catalizadores han surgido ahora. Estamos viendo ya esas bajadas de tipos y estamos viendo cómo China podría despertar, ¿no? Por lo tanto, como alternativa de inversión que ayuda a descorrelacionar, podría ser interesante. Hombre, China, digamos, es back. Con India también, con el año tan bueno que está haciendo India, claro, nos posiciona, aunque Víctor comentaba un poco el tema de los BRICS, sin ánimo tampoco de... es que justo tenía un recorte de hace unos días que entraban ahora en la próxima reunión de BRICS, entran Emiratos, entra Arabia Saudí, Egipto, o sea, hay varios países que van a entrar un poco digamos, en esa parte de Rusia, Brasil y demás, con lo cual yo creo que va a ser bastante interesante, sobre todo por la presión de Rusia, que incluso hablaban de tener su propia moneda para los BRICS, con lo cual creo que va a estar cuanto menos interesante, ¿no? Justo lo que está comentando ahora Carlos de si despierta China, cómo va a afectar eso al escenario mundial. Voy a hacer solo un pequeño inciso acerca de, porque además esto atañe un poco tanto a Carlos como a Víctor, porque instrumentos de WisdomTree con Exante, pues tenemos muchos de ellos y de hecho muchos de los instrumentos que los clientes de Nextstep en el lado de los ETFs que quieren invertir y de poder confeccionar esas carteras, pues lo van a poder hacer a través de Exante. Solo os voy a mostrar rápidamente un poco la plataforma y como aquí, por ejemplo, para buscar instrumentos de WisdomTree y todos los que, pues en diferentes mercados, pues por ejemplo aquí en Europa, pues todos estos de metales, de oro físico, de monedas, o sea, en diferentes mercados, pues vamos a poder encontrar todos estos instrumentos. Con lo cual, bueno, a través de Exante, intentando sobre todo facilitar el acceso a, yo creo que ya vamos por algo más de 1 millón de instrumentos para que los clientes puedan operar. Un segundo. Ya me veis, ¿no? Sí. Vale, es que estaba justo quitando compartir pantalla. Con lo cual, bueno, de cara al público que está desde sus casas o desde su oficina, pues que sepan que a través de Exante y de sus sistemas van a poder encontrar todos los instrumentos, porque si hay alguno, si Víctor recomienda el ETF
que sea, no voy a entrar muy en detalle, pues si no lo encuentran ustedes en Exante, lo vamos a poder añadir. Eso 100% seguros. Disculpadme solo por esto. Por volver un poco también con Víctor y el perfil de Víctor como asesor financiero independiente, a la hora vosotros de localizar activos, ¿cómo podéis ayudar a ese cliente final para poder maximizar la cartera en esa labor, ¿no? El asesor, ¿cuál crees que es? ¿Cómo puedes ayudar a ese cliente final a confeccionar? Entiendo que base a diferentes parámetros. ¿Nos puedes también contar un poquito? Bueno, pues yo no sabía exactamente cuántos instrumentos de inversión o ETF se pueden comprar a través de vuestra plataforma, pues nosotros somos asesores puros, pero después de oír que has dicho 1 millón. Sí, entre opciones, futuros... ¿Y en ETFs, por ejemplo? Pues mira, ETFs, te puedo dar un número que es el que tengo en pantalla ahora mismo. Aproximadamente, ¿eh? Sí, luego es complicado, como va mercado por mercado, pues mira, tenemos aproximadamente, bueno, te voy a dar el dato porque vienen juntos, en algunos mercados se solapan acciones y ETFs, son casi 40.000 instrumentos, 38.990. Pues la respuesta no puede estar más clara. Nuestro papel es ayudar a la gente a no volverse loca entre 40.000 instrumentos. Es decir, tener 40.000 instrumentos es maravilloso, porque lo que estás diciendo es que tenéis una plataforma en la que se puede comprar de todo. Y de todo creo que es, con 40.000 instrumentos, es de todo. Y interesante lo que comentaba antes Carlos, es que no estamos hablando ya de ETFs, sino de ETPs, etcétera. Es que ahora el mercado es maravilloso, pero complicado. Es decir, que tenemos el mercado ha crecido de una forma espectacular en la oferta de productos. Tenemos fondos, miles y miles de fondos. Tenemos miles y miles de ETF. Plataformas magníficas como la tuya en la que podemos comprar 40.000 ETFs de todo tipo. Lo estaba viendo antes, libras, dólares, todo. Está bien, la pregunta que se hace el inversor dice, ¿y yo qué compro? Es decir, vale, todo esto está bien, pero ¿cuál debo de comprar? ¿No? Entonces, nuestro papel es ayudarle a elegir. Así de sencillo. Con la ventaja de que van a saber que como somos independientes y certificados en la CNMV como tales, ni tú ni ninguna plataforma a nosotros nos paga nada, absolutamente nada. Es decir que, primero en ETFs ni recomendamos plataformas, porque preferimos que la gente, normalmente el que compra ETFs conoce el mercado y ya busca su plataforma y ya está, como ocurre con las acciones, ¿no? Aunque evidentemente vemos plataformas como las vuestras que nos parecen estupendas y si nos preguntaran les diríamos así. Pero en el caso de los fondos sí ayudamos a la gente a buscar plataformas porque el ahorro económico que puede haber entre ir a una plataforma y otra pues es brutal. Y esto lo conoce muy bien Carlos, que ha estado en Allfunds. Pues imagínate, ahora mismo, para empezar, hay plataformas que te pueden ofrecer clases limpias de fondos con una cantidad relativamente pequeña y plataformas que tienes que tener 5 millones o 7 millones de euros para que te den clases limpias de fondos. Pero volviendo a tu pregunta, lo que nosotros podemos hacer es ayudar a la gente a elegir dentro de esos 40.000 ETFs los que mejor lo puedan hacer. Por supuesto que no acertaremos siempre, pero bueno, tenemos un buen historial de a lo mejor de 10 acertar en 7 y sobre todo también no es solo acertar en cuáles van a ser los que lo hagan bien, que es nuestro papel y lo asumimos, sino para qué nos pagan, sino también informar. Es decir, que una cosa es operar y otra cosa es entender los productos. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un ETF que cubre o no la divisa? Porque a lo mejor alguien está ganando, acierta y compra un ETF de oro, no es el caso lo mejor, pero bueno, el ejemplo más claro siempre suele estar en dólares. Bueno, más motivo. Y está en dólares, no tiene cubierta la divisa y lo que ha ganado con el oro, una parte se lo ha llevado lo que ha perdido el dólar con respecto al euro. Y de ahí en adelante. Hay ejemplos mucho más importantes. Entonces, en definitiva, nosotros lo que podemos hacer, y con esto acabo, es ayudar a elegir entre esa oferta y dos, ayudar a la gente a entender esa oferta y esos productos y los pros y contras de cada uno. Estupendo, buenísimo, Víctor, muchas gracias. Carlos, me gustaría preguntarte acerca de las ventajas o qué consideras, cuáles son las ventajas de invertir en un ETF, bueno,
estamos con los ETFs, ETPs, ETCs, pero y un poco la nomenclatura, pero el invertir... Lo de ETC está bien en español, ¿eh? Los Claro, ETCs es como amplio, ¿no? El ETF de oro respecto a alguien que quizás esté siguiendo mineras, dice, pero ¿cuál sería a lo mejor ahí? O incluso, bueno, yo creo que siempre es, si tienes alternativas, el poder es diversificar. Pero bueno, ¿cuál crees que sería las principales ventajas en comparación, quiero decir, entre invertir en un ETF de oro respecto a mineras? Aquí sería un poco lo que esté buscando el inversor, ¿no? Digamos que tengamos dos alternativas. Yo creo o estimo que el oro lo va a hacer bien los próximos meses, años, lo que sea, y tengo dos alternativas. Una sería un ETC de oro con réplica física. Vamos a tener exposición al precio spot, ¿vale? Por lo tanto, mi inversión, digamos que va a tener una beta de 1 con el precio del oro, ¿vale? O sea, va a ser una réplica directa. Y la otra alternativa que planteabas era tomar esa exposición a oro, pero a través de compañías mineras, ¿verdad? Claro, esto ya no es lo mismo, ¿no? Porque cuando invertimos a través de compañías, estamos tomando el riesgo que se llama riesgo idiosincrático, ¿no? O el riesgo específico de esas compañías. Una compañía puede dedicarse, pues una minera de oro, pero digamos que está mal gestionada. El management de la compañía no lo está haciendo bien. Pues claro, es muy posible que esa compañía no suba en bolsa. Y sin embargo, yo que quería invertir en oro porque estimaba que lo iba a hacer muy bien, veo como el oro, precio spot, está subiendo y sin embargo mi inversión no está subiendo porque elegí una compañía. Hay varios ejemplos. Creo que la única compañía que cotiza en el Standard & Poor's minera, que se llama Newmont Mining o Newmont Corp, el oro está en máximos y esta compañía pues, está un 40% por debajo. Entonces, claro, con perdón, se te queda cara de puntos suspensivos, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? ¿Invertir en oro? Bueno, tenemos un producto que es muy eficaz, que es transparente, que tiene bajos costes, que es eficaz en cuanto a la hora de transaccionar, ¿no? Me puedo salir y puedo entrar en el intradía, porque cotiza como una acción normal y me replica el precio del oro. ¿Para qué me voy a complicar la vida? Otra cosa es que quiere invertir en mineras, pero aun estando relacionadas, digamos que son dos inversiones distintas. Sí, además como todo, siempre hay que analizar muy bien dónde estamos, dónde queremos entrar, siempre un análisis muy pormenorizado de cualquier compañía pues requiere tiempo y un estudio, ¿no? Por lo cual, bueno, pues se agradece un poco, Carlos, por tu lado, ¿no? Decir, oye, pues mira, nosotros tenemos instrumentos que te pueden cubrir un poco tus necesidades, por lo cual ya tú decides y en base, pues lo de siempre, a tu perfil de riesgo, al plazo, a la serie de variables, ¿no? Que no todas las inversiones valen para todo el mundo, por lo cual, que es por ese lado clarísimo. Pues que mira, me quedan unas cuantas preguntas, pero obvio, ¿no? Que además la situación es la que es, a nivel geoestratégico, a nivel económico, pues macroeconómico, pues muchísimos temas. Hemos entrado en las elecciones americanas que también van a traer bastante cola, ¿no? De los próximos días, vamos, nada, en el mes que viene. Con lo cual, hay una pregunta, creo que hemos ido respondiendo prácticamente todo. Hay 4 o 5 preguntas, pero es que veo que está incluso esta que veo aquí de Carlos, el oro en máximos históricos, cómo afecta a los activos alternativos que parece en los últimos meses están ganando mucho peso en las carteras. Yo entiendo aquí alternativos, pues al final metemos, yo creo que sobre todo centrado en inmobiliario, bueno, al final un poco cripto, inmobiliario y lo que sale un poco de los mercados tradicionales. No sé si, Víctor, ¿quieres empezar? Que acabamos de terminar con Carlos. Si tienes algún comentario al respecto. Pues mira, esto yo creo que con alternativos se refieren mucho más al tema del private equity, gestión alternativa, etcétera, que ahora se está poniendo muy de moda aquí, porque fuera de España, en Estados Unidos, en
Inglaterra, en los países más avanzados es más bien todo lo contrario, porque ha habido bastantes problemas con la liquidez, básicamente. Que no están tan de moda y además cuando te está subiendo el SP500 un 20% anual, pues claro, es difícil meterte en un producto con poca liquidez para ganar un 14%. ¿Me explico? Con lo cual, no creo que en el mundo la gestión alternativa o el private equity sean ahora mismo una competencia importante al oro. Mira lo que está subiendo el oro. Es decir, que es que ¿para qué quiere el oro? Es totalmente líquido. Un ETF, los que comenta Carlos, son totalmente líquidos. ¿Para qué te quieres complicar cuando tú tienes un producto líquido que sube un 30% anual? ¿Para qué quieres tener un producto ilíquido, no? Y bueno, pues no veo ahí una enorme competencia. Hombre, sí son atractivos otros sectores. Hay que pensar que cuando bajan los tipos de interés, hay sectores que se hacen muy atractivos. Es decir, nosotros somos de la teoría de que ahora mismo, nosotros siempre que hacemos que cambiamos la composición de las carteras, le ponemos un nombre, para que la gente se acuerde, para que no diga, no, eso me lo contó otro. No, lo dijimos nosotros y lo dijimos con este nombre, también por motivos de marketing hacia afuera. Entonces, cuando en 2022 dijimos, esto está cambiando mucho, va a subir la inflación, no se puede tener renta fija, hay que tener fondos de valor, hay que tener materias primas, etcétera. Incluso invertir, que lo hicimos y utilizamos tantos fondos que había uno, curiosamente, como ETFs, que había muchos que invertían contra el valor de los bonos y era un cambio brutal, pues le llamamos la estrategia de la gran rotación. Había que buscar un nombre y, bueno, no somos muy creativos. Y menos creativos somos ahora, que lo que estamos haciendo le llamamos la estrategia de la nueva rotación. Con lo cual tenemos que hacernos ver los nombres. Pero bueno, por lo menos la gente lo entiende. Entiende que es diferente la nueva rotación de la gran rotación. Y esa nueva rotación tiene mucho que ver con la bajada de los tipos de interés. Y por lo tanto, y no es especialmente atractiva para la inversión en lo que yo entiendo se llama aquí inversión alternativa, que se refiere mucho a fondos de gestión alternativa, a hedge funds y tal, y private equity. No creo que les beneficie excesivamente eso, precisamente porque hay cosas mucho más sencillas a las cuales les esté beneficiando muchísimo el nuevo entorno de mercado en el que nos estamos moviendo. Fantástico, buenísimo, Víctor, muchísimas gracias. Carlos, no sé si alguna cosita antes de terminar. Pues si queréis, finalizamos aquí. Me da un poco de pena porque claro, podríamos estar otra hora más. Esto siempre ocurre lo mismo. Dices, bueno, podríamos estar otra hora hablando sobre mercados, sobre alternativas de inversión, pero por desgracia justo se terminaba la hora. Además sé que Víctor tiene otros compromisos. Víctor, como en todo momento he dicho Carlos y Víctor, pues obviamente son personas súper ocupadas, dos grandes profesionales de la inversión en España, con lo cual me alegro mucho que hayan podido compartir este espacio conmigo. Y con Víctor ya hemos coincidido alguna otra vez y siempre es un lujo hablar con él y que nos cuente un poco sus impresiones. Y con Carlos espero que repitamos otras muchas veces, con lo cual os emplazo. Hablaba de la presentación de Carlos. Víctor, si hay alguna cosa que quieras compartir luego con los espectadores, pues fantástico y sabes que siempre es súper útil. Y con esto me gustaría despedir. No sé si queréis despediros también vosotros. Os dejo si bueno, sí, Víctor. Por supuesto, agradeceros la invitación. Ha sido un placer, siempre un placer también. Y a toda la gente que ha venido, espero que les haya gustado, que le hayan sacado partido, que les haya sido útil y nada, encantados de haber estado aquí y muchas gracias por vuestra invitación. Lo mismo, muchísimas gracias. Además me lo he pasado bien, he disfrutado. Espero que las personas que han tenido el webinar también lo hayan disfrutado y hayan podido sacar algunas pinceladas de las ideas que hemos dado por los tres y nada, esperamos veros muy pronto de nuevo. Sí, fíjate, yo sí voy a aprovechar antes de despedirme, que a lo mejor esto le es útil a la gente para dar una pincelada concreta sobre, pues la gente, a lo mejor hay gente que se ha quedado con la duda de, ¿va a seguir subiendo el oro? Porque en el fondo hemos hablado mucho del oro, pero tampoco, ¿sabes?
Entonces, a mí yo me quedo con mal sabor de boca si no les digo, primero, sí creo que va a seguir subiendo. Segundo, creo que tendrá algún tipo de corrección porque cuando algo se calienta mucho y hay especulación detrás, hay un momento que hay un hachazo y alguien se queda con el florero. Como me dijo mi primer jefe, me dijo, esto es como, es un juego en el cual se va pasando un florero, de repente para la música, como lo de la silla, y alguien se queda con el florero. Me encantó. Fue la primera lección y es un tío que luego ha sido muy famoso. Además que era muy buen ejemplo. Alguien se quedará con un florero, pero en el término, pero a medio plazo el oro tiene buena pinta, por como he dicho, aunque yo creo que sí, eso la verdad es que lo he dicho antes. Hay una serie de factores ahí un poco estructurales, psicológicos, compras de bancos y tales, que le dan apoyo, en el medio plazo y que probablemente hagan, en nuestra opinión, hay bastantes probabilidades de que siga siendo un activo interesante a tener cartera. Cuidado, por varias vías, porque, por cierto, habéis hablado de lo de las minas y esto es importante. Muchas veces, en fin, en definitiva hay muchas vías de hacerlo que tienen sus pros y sus contras, como habéis dicho, pero en general creemos que es un activo que pese al calentón, teniendo en cuenta que llevaba bastante tiempo sin subir, estamos hablando de años casi plano, sin romper el nivel 2000, el aspecto que tiene con esos motores detrás, especialmente ese pedazo turbo del miedo, creo que sí que puede seguir funcionando en el futuro. Lo digo porque por lo menos, ya que he dicho antes que nos pagan por tener estrategia y opiniones, pues que quede claro cuáles son respecto a este activo. Fantástico. Pues de nuevo, muchísimas gracias a todos. Nos despedimos aquí y esperemos vernos pronto con otro webinar o con otro formato, pero vamos, que sea más pronto que tarde. Hasta la próxima. Muy buena tarde.